La puerta se cerró detrás de mí con un sonido similar al de la tapa de un ataúd. Y el hombre que me había llamado, el tío de Nico, aunque parecía apenas mayor que nosotros, se recostó en su silla y dijo tres palabras que me heló la sangre. «Vas a dejarlo». Esperaba encontrarme con un anciano, de cabello gris, tal vez con una sonrisa amable, el tipo de pariente que quería conocer a la nueva novia de su sobrino mientras tomaban vino y charlaban torpemente. En cambio, Lucian Bell se sentó frente a mí en un comedor privado del Valentino, con unos 35 años como mucho, vestido con un traje gris oscuro perfectamente entallado. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, enmarcando un rostro de rasgos angulosos y fría precisión, y cuando me miró, sentí como si estuviera catalogando todos los errores que había cometido en mi vida. «Lo siento», logré decir. Mi voz de organizadora de eventos, tranquila, profesional, inquebrantable, ya se estaba resquebrajando. «Ya me ha oído, señorita Caldwell». Su voz era tranquila, controlada, el tipo de tono que te hacía inclinarte hacia él, incluso cuando todos tus instintos te gritaban que huyeras. «Te vas a marchar, Nico, esta noche, a ser posible. Sin duda antes del fin de semana». Mi bolso se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó sobre la silla que tenía al lado. El restaurante zumbaba con conversaciones en voz baja y el tintineo de los cubiertos, pero nuestro rincón parecía sellado al vacío, sin aire. «No lo entiendo. Nico dijo que querías verme». Dijo, «Mi sobrino dice muchas cosas». Lucian levantó una copa de whisky y estudió el líquido ámbar como si contuviera respuestas que yo no podía ver. La mayoría de ellas están cuidadosamente elegidas para evitar verdades incómodas. Es su defecto de carácter más constante. Las palabras me golpearon como una bofetada. Llevaba 3 meses saliendo con Nico. Un romance vertiginoso, apasionado, de esos que me hacían olvidar las facturas atrasadas y las críticas constantes de mi jefe. Era encantador, generoso, siempre aparecía con flores o reservas en lugares que yo no podía permitirme. Me hacía sentir vista de una manera que mi trabajo nunca lo había hecho. Si esto es una especie de prueba, no es una prueba. Lucian dejó su copa con cuidado. «Es un requisito. Vas a terminar tu relación con Nico y luego te verán conmigo públicamente en el tipo de eventos en los que la gente se fija y recuerda». La habitación se inclinó. Agarré el borde de la mesa, mis uñas cuidadosamente arregladas porque a Nico le gustaban, clavándome en el mantel blanco. «Eso es una locura. No puedes simplemente ordenármelo». «Puedo». Se inclinó ligeramente hacia adelante y percibí el aroma de una colonia cara y algo más oscuro debajo, como humo y secretos. «Y lo harás, a menos que quieras ser responsable de lo que le pase a Nico cuando no cumpla con ciertas expectativas familiares». Se me cerró la garganta. «¿De qué estás hablando?» «Eres organizadora de eventos, señorita Caldwell. Trabajas para Hartley and Associates en Manhattan. Eres buena en tu trabajo, mejor de lo que tu jefe cree, pero estás pasando apuros. Las facturas médicas de la fisioterapia de su hermano. El alquiler de un apartamento en Queens que se lleva la mitad de su sueldo. Está a un mal mes de la crisis financiera». El hielo inundó mis venas. ¿Cómo es que lo sabe todo sobre las personas que entran en la vida de mi sobrino? Sus ojos oscuros nunca se apartaron de los míos. Sin pestañear, implacables, especialmente cuando representan una complicación que no puede permitirse. «Yo no soy una complicación». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El miedo se transformó en ira. «Soy una persona, la novia de Nico. Somos... Eres un problema», lo dijo con tanta calma, como si estuviera comentando el tiempo. «Nico tiene responsabilidades, obligaciones que se establecieron mucho antes de que tú entraras en su vida. Tu presencia continua pone en peligro su capacidad para cumplir con esas obligaciones. Eso lo coloca en una posición muy peligrosa». Lo miré fijamente, tratando de procesar la crueldad casual de su tono. «Lo estás amenazando a tu propio sobrino». «Estoy explicando la realidad». Lucian inclinó ligeramente la cabeza,
estudiándome con una intensidad que hizo que el calor me subiera por el cuello a pesar del hielo en mis venas. Nico nunca debió involucrarse tanto contigo. Se suponía que iba a ser algo casual, olvidable. En cambio, está hablando de presentarte a toda la familia, convirtiéndote en un miembro permanente. Ese nivel de apego es inaceptable. ¿Por qué? Mi voz se quebró. Porque no soy lo suficientemente buena para tu familia. No soy lo suficientemente rica. No tengo los contactos suficientes. Porque él tiene otros compromisos. Las palabras fueron secas. Compromisos definitivos que no se pueden romper ni ignorar. Tu relación amenaza esos compromisos, lo que significa que lo amenaza a él. Un camarero apareció con unos aperitivos que ninguno de los dos había pedido. Lucian esperó hasta que se marchó. El silencio se prolongó como un cable tensado. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más grave. Esto es lo que va a pasar. Esta noche vas a terminar con Nico. Le dirás que no funciona, que no estás preparada para algo serio. Cualquier historia que le permita salvar las apariencias. Luego te dejarás ver conmigo. Mi corazón se estrelló contra mis costillas. Disculpa. En eventos, cenas, recaudaciones de fondos. Los círculos que importan necesitan creer que nunca fuiste de Nico en ningún sentido que importe. Que lo fuiste. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Una breve distracción antes de que conocieras a alguien más adecuado para tus ambiciones. Tú. La palabra sabía a cenizas. Yo. Volvió a coger su whisky y dio un sorbo lento. Reescribe la historia. Nico simplemente le presentó a su tío a una organizadora de eventos con talento. Cualquier otra cosa era una ilusión por su parte. Sin malentendidos, sin promesas incumplidas, sin motivos para que nadie cuestionara su juicio o su lealtad. Lo miré fijamente, con la mente acelerada por las implicaciones. Y si me niego, Nico pagará el precio de sus errores. La temperatura de su voz bajó 20 grados. Lo he mantenido vivo y protegido a pesar de su talento para meterse en líos que no entiende. No dejaré que se destruya a sí mismo por una relación que nunca debería haber llegado tan lejos. Si te niegas a alejarte limpiamente, me aseguraré de que comprenda las consecuencias de desafiar las expectativas familiares de forma permanente. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros con total claridad. Le harías daño. Mi voz apenas superaba un susurro. Hago lo que es necesario para proteger los intereses de mi familia. La expresión de Lucian permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon ligeramente alrededor de su copa, lo que incluye enseñarle a Nico que hay líneas que no se pueden cruzar sin pagar un precio. Es joven, imprudente, y está claro que no te ha explicado lo que realmente significa formar parte de esta familia. Entonces explícamelo tú. Forcé las palabras entre dientes apretados. Dime por qué tengo que desaparecer de su vida o ver cómo le haces daño. Porque en mi mundo, señorita Caldwell, las obligaciones importan más que los sentimientos. Nico tiene responsabilidades. Nació en medio de acuerdos que se hicieron antes de que tuviera edad para comprenderlos. Tu presencia perturba esos acuerdos. Le convierte en un lastre. Dejó su copa con un suave clic, y los lastres en mi negocio no sobreviven mucho tiempo. Pensé en la risa de Nico, en su sonrisa fácil, en cómo me había cogido de la mano la semana pasada, y me había hablado de llevarme a Sicilia. ¿Sabía ya entonces que esto iba a pasar? Había visto a su tío observando, calculando, preparándose para separarnos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo tendré que fingir ser tuya? El tiempo suficiente para que la historia se asiente, el tiempo suficiente para que Nico siga adelante y recuerde sus prioridades. Sacó su teléfono, pulsó algo y luego giró la pantalla hacia mí. Esta es la deuda médica actual de tu hermano. Este es su programa de terapia para los próximos 6 meses. Las cifras me hicieron un nudo en el estómago. Había estado haciendo malabarismos con los planes de pago, utilizando tarjetas de crédito, ahogándome lentamente en los tipos de interés, mientras mi jefe amenazaba semanalmente con mi seguridad laboral.
Esta es la cuenta en la que depositaré los fondos mañana por la mañana si aceptas mis condiciones. Otro toque y apareció un número de ruta bancaria, suficiente para saldar todo y cubrir su atención durante el próximo año, más una retribución mensual por tus servicios de consultoría. Era demasiado dinero, más de lo que ganaría en 6 meses en Hartley and Associates. Me estás comprando. Las palabras me sabían amargas. Estoy resolviendo un problema y asegurándome de que recibas una compensación por las molestias. Lucian se recostó, sin apartar sus ojos oscuros de los míos. Eres buena leyendo las salas, señorita Caldwell. Has pasado años observando a la gente en eventos, aprendiendo quién tiene el poder y cómo lo usa. Esa habilidad es valiosa. Te ofrezco pagarte lo que vales mientras protejo a Nico de su propio mal juicio. No se le equivocaba. Había pasado innumerables eventos observando cómo los planos de asientos se convertían en una sutil guerra, aprendiendo las jerarquías tácitas, fijándome en quién no podía sentarse cerca de quién y por qué. Era la parte de mi trabajo en la que mejor destacaba, la parte que mi jefe ignoraba mientras se atribuía el mérito de mi gestión de crisis. ¿Y Nico? Odiaba cómo se me quebraba la voz al pronunciar su nombre. ¿Qué le pasará si acepto? Vivirá su vida, aprenderá a ser más cuidadoso con las consecuencias de sus decisiones. Con el tiempo, comprenderá que esto fue un acto de misericordia. La expresión de Lucian se suavizó de forma casi imperceptible, y estará a salvo, que es más de lo que conseguirá si sigue por este camino. Sonó un teléfono. Lucian lo miró, apretando ligeramente la mandíbula, la primera grieta en su perfecto control. Se nos acaba el tiempo, señorita Caldwell. Este fin de semana hay una recaudación de fondos a la que debo asistir. Tiene que decidir ahora mismo si va conmigo del brazo o si paso la próxima semana enseñándole a Nico una lección que no olvidará. Me temblaban las manos. Las apreté contra mis muslos, tratando de pensar más allá del rugido en mis oídos. Hace 3 meses era invisible, competente, pero ignorada, ahogada en deudas, viendo cómo otras personas vivían las vidas que yo había planeado para ellas. Entonces Nico entró en las oficinas de Hartley para una consulta y de repente sentí que era alguien digno de atención. Ahora su tío amenazaba con hacerle daño a menos que yo desapareciera. Pero este hombre frío y peligroso que diseccionaba mi vida como un cirujano, me ofrecía algo más. No amor ni honestidad, sino influencia, dinero, una forma de salir de la deuda que me mantenía despierta por las noches. Una oportunidad de ser más que la asistente que solucionaba los problemas mientras otra persona se llevaba el mérito. Quiero condiciones, dije con voz firme. Si voy a hacer esto, necesito garantías. Algo brilló en el rostro de Lucian. Sorpresa, tal vez, o respeto. Dime cuáles son. Mi familia queda completamente al margen de esto. Sea cual sea el mundo en el que operéis Nico y tú, mi madre y mi hermano nunca se verán afectados por él, jamás. Sostuve su mirada, aunque me sentía como si estuviera mirando a aguas profundas. Y no mentiré por ti a la policía ni haré nada explícitamente ilegal. Planificaré tus eventos. Me dejaré ver contigo, pero no voy a encubrir delitos. ¿Te parece razonable? Asintió con la cabeza. ¿Algo más? Nico no va a salir herido, ni ahora, ni más adelante, ni como castigo por algo que haya hecho o dejado de hacer. Mi voz se endureció. Me estás obligando a esto amenazándolo. De acuerdo, pero el trato solo funciona si él está a salvo. Completamente a salvo. Lucian me estudió durante un largo momento, y pude sentir cómo recalculaba, ajustando cualquier valoración que hubiera hecho cuando entré por la puerta. De acuerdo, siempre y cuando cumplas tu parte, Nico permanecerá ileso. Era una trampa disfrazada de negociación, pero aún así era mejor que ver cómo alguien a quien quería resultaba herido por mi culpa. Una cosa más, cogí mi bolso con las manos que por fin habían dejado de temblar. Romperé con Nico yo misma. No por mensaje, ni a través de ti. Él verá mi cara cuando le diga que se ha acabado. Esa noche, Lucian se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje con facilidad.
Antes de que pierdas los nervios, no voy a perder nada. Yo también me puse de pie, obligándome a mirarle a los ojos, a pesar de que me sacaba varios centímetros de altura. Estoy tomando una decisión. La única decisión que me has dado. La boca de Lucian se curvó en lo que podría haber sido una señal de aprobación. Mi chofer te llevará al apartamento de Nico. Tendrás una hora para terminar las cosas limpiamente. Después asistiremos a una inauguración en la Galería Mercer. Un lugar muy público, muy visible. El tipo de lugar donde empiezan las historias. Rodeó la mesa y de repente estaba tan cerca que pude ver las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, las canas entremezcladas con su cabello oscuro en las sienes. Joven, pero no tan joven como había pensado al principio, marcado por algo más profundo que los años. Una última cosa, señorita Caldwell. Su voz se volvió aún más grave, íntima, de una forma que, a pesar de todo, me provocó un calor en el estómago. Cuando estemos en público, me llamarás Lucian, y me mirarás como una mujer mira al hombre que ha elegido, no al que se ha visto obligada a aceptar. ¿Puedes hacerlo? Pensé en todos los eventos de alta presión que había salvado, en todas las sonrisas que había forzado a pesar del agotamiento y la condescendencia, en todas las veces que había hecho creer a la gente que estaba tranquila cuando me estaba ahogando. Soy muy buena en mi trabajo, dije en voz baja, incluso en las partes que no están en la descripción oficial. Algo peligroso brilló en sus ojos. Bien, porque en mi mundo, señorita Caldwell, los malos resultados tienen consecuencias que no le gustaría descubrir. Abrió la puerta y yo la atravesé para entrar en una vida que no había elegido, pero que no podía rechazar. Me di cuenta de que la tapa del ataúd se había cerrado en el momento en que acepté reunirme con el tío de Nico, solo que aún no sabía que me estaban enterrando viva. El apartamento de Nico estaba en Chelsea. Todo era ladrillo visto y ventanas de suelo a techo que probablemente costaban una fortuna. Siempre había supuesto que tenía dinero de su familia. Ahora entendía que era algo más oscuro. Abrió la puerta con esa sonrisa que me había enamorado 3 meses atrás, ya extendiéndose hacia mí. Arya. Hola, no te esperaba hasta más tarde. El tío Lucian no te habrá retenido mucho tiempo, ¿verdad? Le dije que fuera suave con el interrogatorio. Entré, pero no me abracé a él. Su sonrisa se desvaneció. Tenemos que hablar. Eso suena siniestro. Intentó mostrarse despreocupado, pero ahora podía ver la tensión en sus hombros. ¿Te ha asustado? Porque te prometo que no es tan malo como parece. Es solo que se toma muy en serio eso de ser un tío protector. Nico. Mi voz sonó apagada. Muerta. No puedo seguir con esto. Se le quedó la cara blanca como el papel. ¿Qué? ¿Haría? Lo que fuera que le dijera. No tuvo que decir mucho. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez del apartamento. Tienes obligaciones, cosas familiares que yo no entiendo y en las que, al parecer, no puedo participar. Y no puedo seguir saliendo con alguien que tiene ese tipo de complicaciones. No. Se acercó a mí en 2 zancadas y me tomó de las manos. No. Sea lo que te haya dicho, podemos resolverlo. Puedo hablar con él, hacerle entender. ¿Entender qué? Me aparté y el dolor en sus ojos casi quebró mi determinación. Que quieres seguir viéndome aunque eso te ponga en peligro, aunque tu familia no lo apruebe. No me importa lo que aprueben. Pero su voz se quebró al mentir. Arya, te quiero. Estos últimos 3 meses han sido maravillosos. Forcé las palabras, pero no son reales. No en el sentido que importa. Tienes una vida de la que no puedo formar parte y yo tengo problemas que debo resolver por mi cuenta. Esto siempre iba a terminar. Mejor ahora que más adelante. Me miró fijamente y yo lo vi pasar por la negación, la ira, la desesperación. Finalmente, llegó a algo que parecía una comprensión rota. Te ha convencido, te ha amenazado de alguna manera. ¿Qué te ha dicho? No importa. Me dirigí hacia la puerta, necesitaba irme antes de derrumbarme. Estoy tomando la decisión que mantiene a todos a salvo, incluyéndote a ti, Arya. Lo siento, Nico.
Lo miré por última vez, memorizando el dolor en su rostro para recordar lo que había costado el control de Lucian Vale. De verdad que lo siento. Me fui antes de que pudiera detenerme, antes de que pudiera cambiar de opinión. El chofer de Lucian esperaba fuera, apoyado en un sedán negro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Abrió la puerta sin decir nada y me deslicé en el asiento trasero, donde Lucian estaba sentado revisando algo en su teléfono. «Ya está hecho», dije. Levantó la vista y sus ojos oscuros escudriñaron mi rostro con precisión clínica. «Estás llorando». Me toqué la mejilla y noté que estaba húmeda. Acababa de romper con alguien a quien quería porque su tío había amenazado con hacerle daño. ¿Qué esperabas? ¿Que mantuviera la compostura? Pero él me entregó un pañuelo que sacó de su bolsillo. Un pañuelo de tela con monograma. «Tienes 20 minutos para arreglarte la cara antes de que lleguemos a la galería». Quería devolvérselo. En lugar de eso, me lo presioné contra los ojos e intenté respirar. «Estará bien», dijo Lucian en voz baja. «Mejor que bien, una vez que recuerde lo que realmente importa». «Te refieres a cuando recuerde que debe temerte. El miedo es solo otra forma de protección, señorita Caldwell». Volvió a su teléfono. «A veces, las personas que amamos necesitan que las protejamos de sí mismas». No respondí. No había nada que decir que no sonara como si estuviera tratando de convencerme a mí misma de que era la decisión correcta. La Galería Mercer era todo lo que esperaba. Elegante, cara, llena de gente que hablaba en tonos cultos sobre arte que yo no entendía. Las manos de Lucien se posaron en mi espalda cuando entramos, cálidas a través de la fina tela de mi vestido. Luché contra el impulso de apartarme. «Sonríe», me susurró al oído. «Se supone que debes disfrutar. Se supone que debo vender una mentira». Le corregí, pero sonreí de todos modos. Profesional, ensayada, la misma sonrisa que utilizaba en los eventos cuando los clientes se ponían difíciles. Sus dedos presionaron ligeramente con más fuerza contra mi columna vertebral. «Mejor, pero menos atención al cliente, más interés genuino. Piensa en ello como una actuación. Soy organizadora de eventos, no actriz. Esta noche eres ambas cosas». Me guió hacia un grupo de personas bien vestidas cerca de un enorme cuadro abstracto. La pareja de la izquierda son los Henderson. Dinero antiguo, nuevas preocupaciones por el fracaso de la startup de su hijo. La mujer de rojo es Veronica Hank, inversora de capital riesgo, recién divorciada, buscando su próxima inversión. O marido, preferiblemente ambas cosas. Parpadeé. ¿Cómo presto atención? Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi espalda. Casual, posesivo. «Ahora observa cómo te miran. Cómo nos miran». Tenía razón. Al acercarnos vi el destello de interés, la rápida evaluación. La mirada de Veronica Hank pasó de la cara de Lucian a la mía, deteniéndose en el lugar donde descansaba su mano, calculando la naturaleza de nuestra relación. «Lucian». Ella extendió la mano haciendo sonar musicalmente sus brazaletes. «No sabía que salías con alguien». «Yo tampoco, hasta hace poco». Su tono transmitía la calidez justa para parecer sincero. «Veronica, ella es Arya Caldwell. Es organizadora de eventos en Hartley and Associates. Es brillante a la hora de leer lo que la gente necesita antes de que sepan pedirlo». Le estreché la mano, reconociendo inmediatamente la prueba. Estaba esperando a ver si me sometía a Lucian, dejar que él hiciera toda la conversación, demostrar que era más decorativa que sustancial. «Es una habilidad de supervivencia en mi sector», dije, aunque estoy descubriendo que se aplica sorprendentemente bien a las inauguraciones de galerías. Por ejemplo, has mirado tu teléfono 3 veces en el último minuto, lo que significa que o bien estás esperando una llamada importante o bien estás evitando a alguien que se encuentra ahora mismo en esta sala. Las cejas perfectamente perfiladas de Verónica se arquearon. «Lo segundo, la nueva novia de mi exmarido está cerca del jardín de esculturas y no estoy preparada para esa conversación en particular. ¿Puedo sugerirte entonces el ala contemporánea?» Señalé sutilmente hacia un pasillo a nuestra derecha. «Hay menos gente, el arte es mejor,
y hay una salida que lleva directamente al aparcamiento, por si lo necesitas. Ella se rió, sorprendida y con sinceridad. Me gusta, Lucian. ¿Dónde la has estado escondiendo? No lo he hecho. Su mano se movió ligeramente sobre mi espalda, un gesto que me pareció casi una aprobación. Solo tengo la suerte de que ella haya aceptado tolerar mi compañía. Es una mujer inteligente. La mirada de Verónica se agudizó al fijarse en mí. Llámame la semana que viene. Estoy planeando una fiesta de lanzamiento de producto dentro de 6 meses y creo que tendremos mucho de qué hablar. Se alejó y sentí algo inusual en mi pecho. Una conversación, una pequeña victoria, y de repente ya no era solo la misteriosa nueva compañera de Lucian Bale. Era competente, valiosa. Bien hecho, murmuró Lucian. Ella le contará a al menos 6 personas sobre esa conversación, lo que significa que mañana la historia ya no tratará sobre Nico. ¿Es eso lo único que te importa? Me volví para mirarlo de frente, tal como se ven las cosas. En mi mundo, las apariencias lo son todo. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, pero también estaba genuinamente impresionado. La leíste en segundos y le diste exactamente lo que necesitabas sin que fuera obvio que la estabas ayudando. Es mi trabajo. Es un don. Me guió hacia la barra, y es más raro de lo que crees. Nos quedamos en la galería durante 2 horas. Lucian me presentó a docenas de personas, políticos, empresarios, miembros de la alta sociedad, todos ellos orbitando a su alrededor con diversos grados de cautela y respeto. Observé cómo cambiaban las conversaciones cuando él hablaba, cómo la gente elegía cuidadosamente sus palabras, cómo sus declaraciones más discretas eran las que tenían más peso. No se trataba solo de riqueza o influencia, se trataba de poder, y yo estaba siendo posicionada como alguien que estaba a su lado. Estás mirando fijamente, le dije durante un raro momento a solas cerca de una exposición fotográfica. Estoy observando, me entregó una copa de champán. Eres mejor de lo que esperaba, decepcionado porque no me estoy derrumbando, intrigado porque te estás adaptando. Me estudió con esa concentración inquietante. La mayoría de las personas que he traído a mi mundo se derrumban bajo la presión o se esfuerzan demasiado por demostrar su valía. Tú no haces ninguna de las dos cosas. Quizás solo soy buena ocultando lo aterrada que estoy. Quizás. Su boca se curvó ligeramente. O tal vez te estás dando cuenta de que eres capaz de hacer algo más que servir café y organizar los asientos para gente que no aprecia tu talento. Las palabras me afectaron más de lo que quería admitir. ¿Cuántas veces había tragado los comentarios de mi jefe, asintiendo ante críticas que no merecía, haciéndome más pequeña para que los clientes se sintieran más grandes? Tu teléfono ha vibrado 4 veces en la última hora, dije, desviando la atención. Siempre son asuntos importantes, pero él no lo cogió. Nada que no pueda esperar. Me cuesta creerlo. Me das la impresión de ser alguien que hace esperar a todo el mundo, no al revés. Muy perspicaz. Se acercó un poco más y volví a percibir ese aroma. Colonia, humo y algo más oscuro. Pero esta noche, la prioridad es asegurarnos de que todos los que están aquí nos vean, nos recuerden y nos relacionen en sus mentes como una unidad. No como 2 personas separadas que casualmente han llegado juntas. Estamos construyendo una historia, dije lentamente, comprendiendo, encajando las piezas. No solo me estás presentando a los demás, estás creando una narrativa que borra por completo a Nico. Ahora estás pensando estratégicamente, dijo bajando la voz. En mi negocio, señorita Caldwell, la historia que la gente cree es a menudo más importante que la verdad. ¿Y qué historia estamos contando? Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en mi boca un momento más de lo debido. Que conocía a alguien inesperado, alguien que no proviene de mi mundo, pero que lo entiende instintivamente. Alguien que me desafía de maneras que no anticipé. El calor floreció en mi pecho. No deseado e inconveniente. Eso es ficción, ¿verdad? Levantó una mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, con dedos sorprendentemente suaves. Negociaste conmigo esta noche cuando la mayoría de la gente simplemente habría obedecido. Pusiste condiciones, exigiste protección para Nico
incluso cuando lo estaba utilizando como moneda de cambio contra ti. Eso no es ficción, Arya. Eso es lo que eres. Era la primera vez que utilizaba mi nombre de pila. La intimidad de ese gesto me provocó un escalofrío. Deberíamos irnos, dijo con voz ronca. Ya nos han visto bastante por una noche. Su chofer nos llevó de vuelta a mi apartamento en Queens, un contraste discordante con la elegante sofisticación de la galería. El pasillo olía a comida quemada y el ascensor estaba averiado otra vez. No tienes que acompañarme, le dije a Lucien cuando me siguió hacia las escaleras. No te estaba pidiendo permiso. Subimos 3 tramos en silencio. En mi puerta busqué a tientas las llaves, muy consciente de su presencia detrás de mí en el estrecho pasillo. Gracias, dije con rigidez, por la velada, por cumplir tu palabra sobre Nico. La noche aún no ha terminado. Se apoyó en el marco de la puerta mientras yo la abría, con una expresión indescifrable. Necesito que hagas algo por mí mañana. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Hay una gala benéfica en el Carile. Uno de mis hoteles es el anfitrión, lo que significa que se espera que asista y sea encantadora con los donantes. Su boca se torció ligeramente al pronunciar la palabra encantador. Necesito que vengas como mi acompañante y como consultor. El coordinador del evento que han contratado es competente, pero poco inspirado. Y hay un posible problema con la distribución de los asientos. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que podría dar lugar a una confrontación muy pública y muy desagradable entre dos familias que necesitan mantener las apariencias de civismo. Sacó su teléfono y me mostró un plano digital de los asientos. Dime qué ves. Lo estudié. Mi cerebro se puso automáticamente en modo trabajo. Tardé menos de 30 segundos en detectar el problema. En la mesa 7, tienes al representante de Moretti sentado justo enfrente de alguien llamado Sal Russo, y por la distancia estarán mirándose a los ojos toda la noche. ¿Y por qué es eso un problema? Porque has sentado a enemigos en la misma mesa. Lo miré. O, como mínimo, a personas que se llevan muy mal. Tal y como están sentados, cada vez que uno de ellos alcance su copa de vino, el otro se dará cuenta. Cada conversación se convertirá en un desafío. Para cuando llegue el postre, alguien dirá algo que no se podrá deshacer. La expresión de Lucien cambió a algo que parecía casi satisfacción. La coordinadora insistió en que la disposición estaba bien, que yo estaba siendo paranoico. Entonces no entiende cómo funciona la gente. Amplíe el plano. Tienes que separarlos por completo. Pon a Moretti en la mesa 3, cerca del escenario. Es una posición de poder, así que no se sentirá degradado. Mueve a Russo a la mesa 9, en la parte de atrás, pero cerca de la barra. Estará demasiado ocupado haciendo contactos como para darse cuenta de que lo han cambiado de sitio, y ninguno de los dos tendrá que mirarse fijamente toda la noche. Eso es exactamente lo que pensaba. Guardó el teléfono, pero necesito que estés allí mañana por la noche para asegurarte de que no haya más problemas y para ocuparte de cualquier imprevisto que surja. Mañana tengo que trabajar, mi trabajo de verdad. Dile que estás enfermo. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Te pagaré el triple de tu salario semanal por una noche de trabajo y me aseguraré de que Hartley & Associates consiga un contrato muy generoso para futuros eventos en mis propiedades, con tu nombre específicamente mencionado como el principal organizador. Lo miré fijamente. Ese tipo de contrato lo cambiaría todo. Mi jefe tendría que tomarme en serio. Tendría influencia, seguridad, tal vez incluso un camino para crear mi propia empresa con el tiempo. Esto es un soborno, dije. Esto es negocio, se enderezó, y de repente el estrecho pasillo se sintió aún más pequeño. Tienes una habilidad que necesito. Te lo estoy compensando adecuadamente. Lo que ocurre en Hartley es simplemente una consecuencia de que yo reconozca el talento que tu empleador ha estado desperdiciando. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Muy bien, crucé los brazos. Pero estoy allí como consultora, no como tu acompañante. Si veo problemas, los soluciono. No me quedo parada sonriendo mientras se producen desastres, ni se me ocurriría detenerte. Algo brilló en sus ojos oscuros.
De hecho, cuento con ello. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en lo alto de las escaleras. Una cosa más. Mañana, ponte algo que te haga sentir poderosa. No sexy, ni delicada. Poderosa. Vas a entrar en una sala llena de gente que intentará clasificarte y descartarte. No les dejes. ¿Por qué te importa lo que piensen de mí? Porque ahora eres mía. La posesividad de su voz me provocó un calor en el estómago, y no tolero que la gente subestime lo que me pertenece. Desapareció por las escaleras antes de que pudiera responder. Me quedé en la puerta, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Hace 12 horas, era la novia de Nico, luchando por mantener la cabeza a flote. Ahora, ¿qué era de Lucian Bale? ¿Una novia falsa? ¿Una consultora? ¿Un peón? No tenía palabras para describir en qué me había convertido, pero mientras cerraba la puerta con llave y me quitaba los tacones, no podía borrar de mi mente el recuerdo de su mano en mi espalda, su pulgar trazando ese pequeño y deliberado círculo, o la forma en que me había mirado cuando leía a Veronica Hank como un libro abierto, como si fuera algo peligroso que no esperaba encontrar, como si ya fuera más de lo que había sido esa mañana. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, cogí el teléfono y llamé para decir que mañana estaría enferma. Mis manos estaban firmes, mi voz tranquila. La tapa del ataúd se había cerrado, pero tal vez era yo quien sostenía los clavos. El carril brillaba como un joyero, con candelabros de cristal y bordes dorados. Llegué 2 horas antes que los invitados, con mi tableta cargada con el plano de asientos actualizado y una lista de posibles desastres que el equipo de Lucian había señalado. La coordinadora del evento, una mujer llamada Patricia, con el pelo plateado y una sonrisa condescendiente que me resultaba muy familiar, levantó la vista de su portapapeles cuando entré. ¿Y usted es? Arya Caldwell. El señor Vale me pidió que le asesorara en los preparativos finales. Mantuve un tono de voz agradable y profesional. He revisado el plano de distribución de los asientos y hay algunos ajustes que deben realizarse antes de que lleguen los invitados. Su sonrisa se tensó. Llevo 15 años coordinando eventos en el Caribe. Estoy bastante segura de que todo está en orden. Estoy segura de que lo está. Saqué mi tableta, pero el señor Vale solicitó específicamente que se reconfigurara la mesa 7. La disposición actual crea algunas líneas de visión incómodas. El señor Vale aprobó mi diseño hace 3 días y ahora ha pedido cambios. La miré fijamente a los ojos. Podemos hacerlo juntos o puedo llamarle directamente. Tú decides. Parecía que quería discutir, pero algo en mi expresión debió de convencerla de que no estaba fanfarroneando. Está bien. ¿Qué cambios? Pasamos la siguiente hora reelaborando el plano. Patricia se lo pensó un poco cuando se dio cuenta de que realmente sabía lo que estaba haciendo, que no era solo una novia jugando a dar opiniones. Eres buena en esto, admitió a regañadientes mientras reubicábamos la mesa ruso. ¿Dónde te formaste? Sobre todo en la práctica. Ajusté el ángulo de un centro de mesa. Prueba de fuego en una agencia del centro de la ciudad donde los errores te hacen perder el trabajo. Hartley and Associates. Ella asintió. Los conozco, trabajan bien, pero queman al personal junior como si fuera leña. No me digas, casi sonrió. Bueno, si alguna vez quieres trabajar por cuenta propia, me vendría bien alguien con tu ojo para las minas terrestres políticas. Los Carryle organizan este tipo de eventos constantemente, y no puedo ser la única que ve venir los desastres. Era una rama de olivo que no esperaba. Lo pensaré, lo haré. Miró hacia la entrada donde el personal comenzaba los preparativos finales. Y, como advertencia, la lista de invitados de esta noche incluye a algunos socios de la familia Calera. Normalmente se comportan bien, pero últimamente ha habido cierta tensión con otros invitados. Mantén los ojos abiertos, se me revolvió el estómago. Calera, una gran familia italiana. Negocio de importación y exportación, o eso es lo que dicen. Patricia bajó la voz. Entre tú y yo, todo el mundo sabe que están relacionados, pero su dinero es bueno y no causan problemas en los eventos, así que no hacemos preguntas. Asentí con la cabeza, tratando de mantener una expresión neutra
mientras mi mente se aceleraba. Lucian había mencionado obligaciones, expectativas familiares, responsabilidades que Nico no podía ignorar, pero nunca había mencionado nombres concretos. ¿Quiénes eran los Calera? ¿Y por qué ese nombre hacía que mi instinto gritara peligro? Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Me quedé cerca de la entrada con un vestido negro que Patricia había calificado de perfecto. Intimidante, pero sin exagerar, observando cómo se llenaba la sala con la élite de Nueva York. Lucian llegó a las 7:15 y la energía cambió de inmediato. Las conversaciones se detuvieron. La gente inclinaba el cuerpo hacia él, siguiendo sus movimientos por la sala como flores que siguen al sol. Me encontró en cuestión de segundos, señorita Caldwell. Sus manos se posaron en mi cintura, cálidas y posesivas. Patricia me dice que has sido de gran ayuda. Hice lo que me pediste. Era muy consciente de las miradas que nos observaban, evaluando, juzgando. La sala está configurada para minimizar los conflictos, pero hay algo que debes saber. Más tarde, su agarre se tensó ligeramente. Ahora mismo, necesito que sonrías y me dejes presentarte a algunas personas importantes. La siguiente hora fue un torbellino de nombres y caras. Lucian se movía entre la multitud con una eficiencia implacable, y yo me quedé a su lado, observando cómo controlaba las conversaciones con nada más que un silencio estratégico y preguntas perfectamente sincronizadas. Pero también observé a los demás invitados, la forma en que ciertos hombres se tensaban cuando Lucian se acercaba, la forma en que las sonrisas de las mujeres se volvían afiladas cuando me miraban, las sutiles jerarquías, las cuidadosas distancias que mantenían las personas. Y me fijé en la familia cerca de la mesa 12. Hablaban en voz alta en una sala llena de voces cuidadosamente moduladas. El hombre mayor, de cabello plateado, traje caro y rostro curtido por algo más duro que la edad, presidía la mesa como un rey concediendo audiencias. Los hombres más jóvenes que lo rodeaban reían con demasiado entusiasmo a sus chistes, y la mujer a su lado, de unos veintitantos años, hermosa de una manera que parecía tanto natural como completamente calculada, observaba la sala con ojos fríos y evaluadores. Cuando esos ojos se posaron en Lucian, algo brilló en su rostro. Reconocimiento, sorpresa. Y luego me miró y su expresión se volvió completamente fría. Lucian, dije en voz baja. ¿Quién es esa? No necesitó mirar. Son Dario Caldera y su hija Bianca. El nombre me golpeó como un puñetazo. Caldera. Patricia los mencionó. Estoy segura de que lo hizo. Su mano se movió hacia mi espalda, presionando con firmeza. Quédate cerca de mí esta noche, Arya, y pase lo que pase, no te involucres directamente con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, señor Vale? Una voz suave y con acento interrumpió mi pregunta. Qué placer verte aquí. Dario Caldera había cruzado la sala con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. De cerca, pude ver el cálculo en sus ojos oscuros, la forma en que evaluaba a Lucian como un general que estudia la formación del oponente. Dario. La voz de Lucian era perfectamente neutral. No sabía que asistirías esta noche. Una decisión de última hora. Mi hija me convenció de que sería bueno para las relaciones comerciales. La mirada de Dario se deslizó hacia mí, deteniéndose lo suficiente como para resultar intrusiva. ¿Y quién es esta encantadora joven? Arya Caldwell. Lucian apretó con más fuerza mi espalda. Es consultora del evento de esta noche. Consultora. La sonrisa de Dario no llegó a sus ojos. Qué moderno, aunque debo decir que me resulta familiar. ¿Nos conocemos, señorita Caldwell? Se me secó la boca. No lo creo. Quizás en otro evento. Su atención volvió a Lucian. Deberíamos hablar pronto. Hay algunos asuntos de negocios que requieren ser discutidos. Asuntos que involucran a la familia. Siempre estoy disponible para conversaciones de negocios legítimas. El énfasis en legítimas fue sutil, pero inconfundible. La sonrisa de Dario se agudizó. Por supuesto, legítimas. Haré que mi gente se ponga en contacto con la suya. Se alejó, pero podía sentir el peso de su atención todavía sobre nosotros. Y cuando miré hacia la mesa 12,
Bianca me estaba mirando fijamente con una expresión que me heló la sangre. Lucian, mi voz sonó tensa. ¿Qué acaba de pasar? Nada de lo que debas preocuparte. Pero tenía la mandíbula apretada y podía sentir la tensión irradiando a través de su mano en mi espalda. Vamos a tomar el aire. Me guió hacia un balcón con vistas a la ciudad. Los sonidos de la gala se amortiguaban tras las pesadas puertas de cristal. El aire nocturno refrescaba mi piel acalorada. Tienes que decirme qué está pasando. Me aparté de él. Necesitaba espacio para pensar. Las calderas. Dario preguntando por asuntos familiares. Su hija mirándome como si quisiera matarme. Esto no es solo rivalidad empresarial, ¿verdad? Es complicado. Entonces, descomplicado. Me giré para mirarlo. Me arrastraste a tu mundo, amenazaste a Nico, me obligaste a romper con él para protegerlo de un peligro vago. He seguido el juego, he sonreído, te he dejado exhibirme como si fuera tuya. Lo menos que puedes hacer es decirme en qué estoy involucrada realmente. Lucien se quedó en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. Finalmente, habló. Nico estaba comprometido con Bianca Caldera. El mundo se inclinó hacia un lado. ¿Qué? Se acordó hace años. Un acuerdo formal entre nuestras familias para mantener la paz y fortalecer ciertas alianzas comerciales. Controlaba cuidadosamente su voz, pero podía oír la tensión que había debajo. Nico aceptó cuando era más joven, antes de comprender lo que realmente significaba. Mis pulmones olvidaron cómo funcionar. Comprometido. Estaba comprometido con ella. Sí, y tú lo sabías. Las palabras salieron sin emoción, muertas. Cuando te sentaste frente a mí en el Valentino y me dijiste que lo dejara, sabías que tenía una prometida. Lo sabía. Me dejaste creerlo. Me presioné las sienes con las manos, tratando de procesar el rugido en mis oídos. Me hiciste creer que yo era el problema, que estaba poniendo en peligro su seguridad con mi mera existencia. Me amenazaste con hacerle daño si no desaparecía. Y todo ese tiempo, él te estaba mintiendo. La voz de Lucian interrumpió mi espiral. Empezó una relación contigo mientras estaba comprometido con otra mujer. Te convirtió en la otra mujer sin tu conocimiento ni consentimiento. No. Levanté una mano, con la furia y la humillación ardiendo en mi pecho. No te atrevas a decir que lo hiciste para protegerme. Me manipulaste. Usaste mis sentimientos por Nico y mi miedo por su seguridad para controlarme. Hice lo que era necesario para evitar una guerra. Él se acercó y yo retrocedí. Si Bianca y su padre descubrían que Nico iba en serio contigo, lo suficiente como para presentarte a la familia, lo habrían considerado un incumplimiento de contrato, un insulto que exigía represalias. ¿Contra quién? ¿Contra Nico o contra mí? Contra ambos. Esa única palabra cayó como una piedra. Los Caldera no perdonan la humillación. Aria. Bianca habría exigido pruebas de la lealtad de Nico, lo que habría significado hacerme daño. La comprensión me invadió en frías oleadas. No estabas amenazando con hacer daño a Nico. Estabas tratando de protegernos a ambos de ellos. Sí, mintiéndome, manipulándome, haciéndome romper mi propio corazón mientras pensaba que estaba salvando su vida. Me reí y sonó roto incluso para mis propios oídos. Y ahora estoy aquí, en una gala, siendo observada por su prometida, preguntándome en qué peligro estoy porque decidiste que no podía manejar la verdad. Tomé una decisión calculada. Tú tomaste una decisión por mí. Lo interrumpí, con la voz temblorosa por la rabia, igual que hizo Nico cuando me cortejó sin mencionar a Bianca. Ambos decidisteis que era demasiado frágil o demasiado estúpida para tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. La expresión de Lucian se ensombreció. Eso no es. Entonces, ¿qué es? Le pregunté, porque desde mi punto de vista, no eres más que otro hombre que cree saber lo que es mejor para mí sin molestarse en preguntarme qué quiero. Lo que querías iba a matarte. Su control se resquebrajó y alzó la voz. Quería seguir saliendo con un hombre que ya estaba prometido a una princesa de la mafia. Querías amor y normalidad en un mundo donde esas cosas no existen.
Te di una salida que te mantuvo con vida. Tú me diste una jaula más bonita. Las palabras parecían arrancarse de mi interior. Y me obligaste a darte las gracias por ello. La puerta del balcón se abrió. Patricia asomó la cabeza, con expresión tensa. Señor Bale, siento interrumpir, pero tenemos un problema dentro. La máscara de Lucien volvió a colocarse en su sitio. ¿Qué tipo de problema? El representante de Moretti acaba de llegar antes de tiempo y ya está en el bar hablando en voz alta sobre la familia Russo. Su mirada se posó en mí. Tenemos que controlar los daños ahora mismo o esto va a estallar. Miré a Lucien y vi cómo se reactivaba el frío cálculo en sus ojos, pasando de ser el hombre que acababa de admitir que me había manipulado al hombre de negocios que se ganaba la vida controlando el caos. Ve, le dije. Ocúpate de tu situación, Arya. Te he dicho que vayas. Me volví hacia la barandilla y la agarré con tanta fuerza que me dolía. Estaré aquí cuando termines. No hemos terminado de hablar. Dudó y pude sentir cómo sopesaba la crisis interna con la que acababa de crear aquí fuera. Finalmente, se dirigió hacia la puerta. No hagas nada imprudente, dijo. No respondí. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola con las luces de la ciudad y los restos de la semana pasada. Nico había mentido. Lucien había mentido. Y yo estaba tan desesperada por ser importante para alguien que había dejado que ambos influyeran en mis decisiones sin darme nunca una visión completa. Detrás de mí, la puerta se abrió de nuevo. Tú debes de ser la famosa Arya. Me giré y vi a Bianca Caldera en el balcón, cerrando la puerta detrás de ella con cuidado deliberado. De cerca, era aún más llamativa. Cabello oscuro perfectamente peinado. Un vestido rojo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y ojos que denotaban una inteligencia fría y aguda. Creo que no nos han presentado, dije con cautela. No hay necesidad de formalidades. Se apoyó en la barandilla a mi lado, demasiado cerca para mi comodidad. Sé exactamente quién eres. La pequeña distracción de mi prometido. Se me revolvió el estómago. No sabía nada de ti, no hasta esta noche. Te creo. Sacó un cigarrillo y lo encendió con un mechero plateado. Nico siempre ha sido bueno compartimentando. Así es como sobrevive en nuestro mundo, manteniendo separadas las diferentes partes de su vida para no tener que enfrentarse a verdades incómodas. Si sabías lo mío, ¿por qué? ¿Por qué no hice nada? Exhaló el humo y lo vio disiparse en la noche. Porque sentía curiosidad. Nico ha tenido aventuras antes, pero nunca ha sido tan estúpido como para presentarle una a Lucien. Eso te hacía diferente. Merecía la pena investigarte. ¿Y qué descubriste? Que eres más inteligente de lo que esperaba. Y más guapa, lo que debe volver loco a Lucien. Su sonrisa era afilada como el cristal. Le gusta controlar las cosas, ya sabes. Y tú eres el tipo de variable que es difícil de predecir. No soy una variable. Soy una persona que se vio envuelta en algo que no entendía. Y ahora lo entiendes. Se volvió hacia mí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres decir? Dos hombres te han engañado pensando que te protegen cuando en realidad se protegen a sí mismos. La voz de Bianca era conversacional, casi amistosa. Nico conserva su compromiso y la reputación de su familia. Lucien evita una guerra y añade a su arsenal a una consultora con talento. Y tú eres la chica buena que sacrifica su propia voluntad por el bien de todos. Cada palabra era como una puñalada cuidadosamente asestada. A menos, continuó, que decidas dejar de ser un peón y empezar a ser una jugadora. ¿Qué me ofreces? Información. Sacó algo de su bolso, una pequeña memoria USB. Todo lo que necesitas saber sobre la Alianza Bale Caldera. Los contratos, el dinero, los cadáveres enterrados para mantener la paz y, lo más importante, la prueba de quién ha estado socavando esa paz desde dentro. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me darías eso? Porque estoy harta de portarme bien mientras los hombres toman decisiones que afectan a mi vida sin consultarme. Sus ojos brillaban bajo las luces de la ciudad, y porque creo que tú y yo queremos lo mismo. Dejar de ser manipuladas y empezar a tener poder de verdad.
Quieres que traicione a Lucien. Quiero que tengas influencia. Me puso la memoria USB en la mano. Lo que hagas con ella es tu decisión, pero al menos esta vez será una decisión informada. No una tomada porque solo conoces la mitad de la historia. Dentro, podía oír voces elevadas. La situación con Moretti se estaba agravando. Tengo que irme, dijo Bianca, alisándose el vestido. Pero piensa en lo que te he dicho, Aria. Eres buena leyendo las situaciones, viendo los problemas antes de que estallen. Esa habilidad se desperdicia protegiendo a hombres que te mienten. Imagina lo que podrías hacer si la usaras para ti misma. Desapareció en el interior, dejándome sola con la memoria USB ardiendo fría en mi palma. 20 minutos más tarde encontré a Lucien de pie junto a la barra con Patricia y dos guardias de seguridad. El representante de Moretti se había ido, presumiblemente escoltado, pero el daño ya estaba hecho. La mitad de la sala bullía de especulaciones. «Está controlado», dijo cuando me vio. Su mirada se posó en mi mano. «¿Qué es eso?» Tenía intención de ocultarlo. En cambio, levanté la memoria USB, un regalo de la prometida de tu sobrino. Su expresión se volvió muy seria. «¿Qué te dijo? ¿Que soy más inteligente de lo que esperabas? ¿Que soy una variable que no puedes controlar?» Lo miré a los ojos. «Que merezco saber toda la verdad sobre en qué estoy involucrada, no solo la versión que crees que puedo manejar». «Arya, ¿hay un traidor?», le pregunto en voz baja. Alguien que socava la alianza Vale Caldera desde dentro. El músculo de su mandíbula se tensó. «¿Dónde lo has?» «Ay, sí». La palabra salió con dificultad. Llevamos meses sospechando que alguien cercano a ambas familias ha estado pasando información a los rivales para intentar desestabilizar la paz, pero no hemos sido capaces de identificarlo. Y no me lo dijiste porque cuanto menos supieras, más segura estarías. Extendió la mano hacia la memoria, pero yo la retiré. Bianca te lo ha dado como prueba, Arya. Está intentando ver si lo usarás contra mí. O tal vez está intentando ver si soy lo suficientemente inteligente como para usarlo en mi propio beneficio. Metí el disco duro en mi bolso. En cualquier caso, ya estoy harta de que me protejan de información que afecta a mi vida. Si miras lo que hay en ese disco duro, por fin entenderé a qué me enfrento realmente. Mantuve la voz baja, consciente de que aún nos observaban. ¿Quieres que confíe en ti, que siga desempeñando el papel de tu compañera? Entonces, deja de tratarme como si fuera de cristal. Lucien me miró fijamente durante un largo rato. Finalmente, algo cambió en su expresión y el cálculo dio paso a algo que parecía casi respeto. Mañana por la mañana, a las 9 en mi oficina. Su mano volvió a posarse en mi cintura, pero ahora el contacto era diferente. Menos posesivo, más estudioso. Lo revisaremos juntos, todo. Y entonces podrás decidir qué quieres hacer. ¿Por qué has cambiado de opinión? Porque tienes razón. Su pulgar trazó ese círculo familiar contra mi columna vertebral. Y, a pesar de todo, sentí un calor en el estómago. He estado tomando decisiones por ti. Y si Bianca ve esa debilidad, otras personas también lo harán. Tienes que ser más que mi conveniente consultora. Tienes que ser peligrosa por derecho propio. ¿Peligrosa? ¿Cómo? Su sonrisa era afilada y oscura. Eso es lo que vamos a averiguar mañana. La gala terminó sin más desastres. Lucien me acompañó a su coche, pero esta vez no dejó que el chofer me llevara a casa. Se deslizó en el asiento trasero a mi lado y la pantalla de privacidad se levantó con un suave zumbido. «Estás enfadada conmigo, dijo. «Estoy furiosa contigo». Miré al frente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. «Mentiste, me manipulaste, me hiciste creer que estaba protegiendo a Nico cuando en realidad solo era conveniente para tus planes. Sé que es así, lo sabes». Me volví hacia él y estaba más cerca de lo que esperaba. «No puedes simplemente reconocerlo y seguir adelante. Lucien, no puedes». Me equivoqué. Las palabras salieron con dificultad, como si le costaran algo. «Te subestimé. Pensé que mantenerte en la ignorancia te mantendría a salvo, y en cambio, solo te hizo más vulnerable, más expuesta.
Debería haberte confiado la verdad desde el principio. La confesión me dejó sin aliento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque todos a los que he intentado proteger diciéndoles la verdad han acabado muertos de todos modos. Apretó la mandíbula. Y tú eras diferente. Se suponía que no importabas. Solo eras un problema que resolver, una variable que neutralizar. Pero entonces negociaste conmigo en lugar de limitarte a obedecer. Viste cosas que mi propia agente no vio. Te plantaste delante de Verónica Hank y conseguiste que te respetara en 30 segundos. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza que me dejó sin aliento. Te convertiste en algo real, dijo en voz baja, y yo no sabía cómo proteger algo real sin controlarlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. No soy algo que se pueda proteger o controlar. Sé lo que eres. Su pulgar rozó mi labio inferior y un calor me invadió. Eres lo más peligroso que ha entrado en mi vida en años, porque me haces querer confiarte la verdad, incluso cuando todos mis instintos me dicen que la verdad mata a la gente. Lucian, dime que pare. Su voz se volvió más grave, como seda áspera en la oscuridad. Dime que es una mala idea, que no deberíamos hacerlo, que es demasiado complicado. Dímelo y lo haré. Debería haberlo hecho. Debería haberlo alejado. Debería haber recordado que me mintió, me manipuló, me arrastró a un mundo que no entendía. Pero había pasado toda mi vida siendo cautelosa, siendo prudente, haciéndome más pequeña para que los demás pudieran sentirse más grandes. Y estaba tan cansada de eso. No quiero que pares, susurré. La última amenaza de su control se rompió. Su boca se posó sobre la mía y no fue suave. Fue feroz, exigente, con sabor a whisky y un hambre apenas contenida. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería, y yo me abrí para él sin dudarlo. Me habían besado antes, pero esto era diferente. Esto era una reivindicación. Su otra mano encontró mi cintura. Me acercó hasta que casi estaba en su regazo, y yo me dejé llevar voluntariamente. Mis dedos encontraron las solapas de su chaqueta, agarrándolas con fuerza mientras su lengua barría la mía con un ritmo que hacía que todo mi cuerpo se volviera líquido y caliente. Besaba como hacía todo lo demás, con una precisión implacable y un control absoluto. Pero bajo ese control podía sentir algo crudo, algo que se parecía casi a la desesperación. Le mordí el labio inferior y él emitió un sonido grave que me recorrió la columna vertebral como una descarga eléctrica. Peligrosa, murmuró contra mi boca, apartándose lo justo para mirarme. Tenía los ojos oscuros y las pupilas dilatadas. Te dije que tenías que ser peligrosa. ¿Está funcionando? Mi voz sonó entrecortada. Demasiado bien. Me besó de nuevo, más despacio esta vez, pero con la misma intensidad. Su mano se deslizó desde mi cintura hasta mi cadera, y su pulgar trazó círculos a través de la fina tela de mi vestido que me hicieron estremecer. Estamos a 5 minutos de tu apartamento. Dime ahora si quieres que te lleve a casa y me vaya. Debería haber dicho que sí. Debería haber puesto distancia entre nosotros. Darme tiempo para pensar con claridad sin su boca sobre la mía y sus manos quemándome a través de la ropa. En cambio, lo atraje hacia mí. 5 minutos es mucho tiempo, le dije contra sus labios. Apretó más fuerte y volvió a besarme con más intensidad, deslizando una mano por mi muslo mientras la otra me agarraba el pelo. Jadeé y él se tragó el sonido, rozándome el labio inferior con los dientes antes de pasar a mi garganta. Arya. Mi nombre sonaba como una plegaria y una maldición. ¿Qué me estás haciendo? Probablemente lo mismo que tú me estás haciendo a mí. Incliné la cabeza hacia atrás, dándole acceso, y su boca trazó un camino ardiente por mi cuello, complicándolo todo aún más. Mucho más. Su mano subió por mi muslo y sentí el momento en que se dio cuenta de que estaba temblando. Se apartó, con la respiración entrecortada. Tenemos que parar. ¿Por qué? Porque si no paramos ahora, no podré hacerlo. Su frente se posó sobre la mía y pude sentir que su control pendía de un hilo. Y te mereces algo mejor que el asiento trasero de un coche cuando estás enfadada conmigo. ¿Y si no me importa? A mí me importa. Se obligó a apartarse,
poniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. A mí me importa. ¿Y cuál es el problema? El coche se detuvo frente a mi edificio. Podía ver la silueta del conductor a través de la mampara de privacidad, fingiendo cuidadosamente que no había oído nada. Lucien se pasó la mano por el pelo, destrozando su peinado perfecto. Mañana a las 9 repasaremos todo lo que ha pasado en este viaje y comprenderás exactamente en qué te has metido. Y entonces decidirás si sigues queriendo esto. Su mirada se posó en mi boca, deteniéndose. Si aún quieres que lo sepa todo, alcancé la manija de la puerta, con todo mi cuerpo aún vibrando por su contacto. Y si ya sé lo que quiero, entonces demuéstralo mañana. Su voz era áspera. Demuéstrame que puedes ser mi compañera en este mundo, no solo alguien a quien intento mantener a salvo. Demuéstrame que puedes ser tan peligrosa como necesito que seas. Salí del coche, con las piernas temblorosas, y lo miré. Más te vale no volver a mentirme. No lo haré. La promesa en su voz era absoluta. No más secretos, no más medias verdades. Mañana lo sabrás todo. Entré en mi edificio sin mirar atrás, pero sentí que me observaba hasta que desaparecí en el interior. En mi apartamento, me presioné los labios, que aún hormigueaban, con los dedos e intenté recuperar el aliento. Todo había cambiado. Nico había sido seguro, cómodo, una fantasía que no me pedía nada excepto ser más pequeña, más dulce, menos complicada. Lucien era peligroso, exigente, una realidad que me exigía ser más de lo que nunca me había permitido ser. Y Dios me ayudó. Lo quería. Quería el peligro, el desafío, la feroz certeza en sus ojos cuando dijo que yo también era peligrosa. Saqué la memoria USB y la miré fijamente. Mañana descubriría la verdad, toda la verdad, y entonces decidiría en qué tipo de mujer quería convertirme. Pero esta noche, me permití recordar el sabor de su boca y la sensación de ser deseada. No a pesar de mis aristas, sino precisamente por ellas. No dormí. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil abierto, revisando archivo tras archivo en la memoria USB de Bianca. A las 3 de la madrugada comprendí por qué Lucien había querido mantenerme en la ignorancia. La Alianza Beale Caldera no solo tenía que ver con la paz entre familias, era una red cuidadosamente construida de contratos, territorios y deudas de sangre que se remontaba a 30 años atrás. El compromiso entre Nico y Bianca no era romántico. Era una fusión completa con incentivos financieros y cláusulas de penalización que llevarían a la quiebra a cualquiera de las familias que rompiera el acuerdo primero. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue el patrón que encontré en los registros financieros. Envíos que desaparecían, pagos que iban a parar a empresas ficticias, filtraciones de información que siempre parecían beneficiar a un tercero. Una familia llamada los Volkov que llevaba años intentando entrar en el territorio de Nueva York. Alguien les estaba proporcionando información. Alguien con acceso a las operaciones tanto de Vail como de Calera. Y, basándome en el momento en que se produjeron las filtraciones, ese alguien había comenzado su traición justo cuando Nico y yo nos conocimos. Tomé notas, crucé fechas y construí una línea temporal. Al amanecer, tenía una teoría. A las 8:30, estaba frente al edificio de oficinas de Lucien en Midtown, con la memoria USB y mi portátil en el bolso, vestida con el traje negro que reservaba para entrevistas de trabajo y funerales. Patricia tenía razón. Si iba a entrar en una sala llena de gente que quería despedirme, tenía que parecer alguien a quien no se podía despedir. La asistente de Lucien, una mujer de unos 40 años y mirada penetrante llamada Grace, levantó la vista cuando entré. Señorita Caldwell, el señor Vail la está esperando. Me condujo a través de una puerta hasta una oficina decorada en madera oscura y con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Lucien estaba de pie junto a las ventanas, con el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en italiano. Cuando me vio, terminó la llamada inmediatamente. «Llegas temprano». Su mirada recorrió mi cuerpo,
deteniéndose en el traje, y algo ardiente brilló en su expresión. Y parece que vienes a negociar una adquisición hostil. Quizás sea así. Dejé mi bolso sobre su escritorio. Tenemos que hablar de lo que hay en esta memoria. Mi gente ha estado trabajando en ello toda la noche. Se acercó al escritorio y abrió unos archivos en su ordenador. Bianca te lo ha dado todo. Contratos, registros financieros, registros de comunicaciones, más de lo que debería haber tenido acceso, lo que significa que o bien se lo robó a su padre o él se lo dio sabiendo que me lo daría a mí. Saqué mi portátil y abrí mi línea temporal. En cualquier caso, es una prueba. Quieren ver qué hago con ello. ¿Y qué vas a hacer? Giré la pantalla para que pudiera verla. Voy a decirte quién ha estado traicionando a ambas familias y luego decidirás si confías en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte a detenerlos. Lucien se quedó muy quieto. Has encontrado al traidor. He encontrado un patrón. Le expliqué todo. Los envíos, los pagos, los plazos. Quien quiera que sea tiene acceso a las operaciones de Bale y Calera. Está lo suficientemente arriba como para conocer los detalles de las reuniones, las disputas territoriales y los acuerdos financieros. Y empezó a filtrar información justo cuando Nico me conoció. ¿Crees que esto tiene que ver contigo? Creo que alguien vio una oportunidad. Abrí otro archivo. El hecho de que Nico saliera conmigo creó tensión. No lo suficiente como para romper el compromiso, pero sí para crear incertidumbre. La incertidumbre hace que la gente se descuide. Les hace centrarse en las amenazas equivocadas, mientras que la verdadera amenaza se mueve en las sombras. Lucien estudió la cronología con expresión impenetrable. Finalmente, me miró. ¿Quién crees que es? Tengo una teoría, pero necesito que me digas si estoy en lo cierto. Le miré a los ojos. ¿Quién de tu familia te ha estado presionando para que rompas la alianza con Calera? ¿Quién sigue sugiriendo que el compromiso es más problemático de lo que vale? Apretó la mandíbula. Mi consejero, Thomas Brennan, lleva 20 años con nuestra familia y tiene acceso a todo. Abrí los registros financieros. Mira estos pagos. Se realizan a través de 3 empresas ficticias, pero todos se remontan a cuentas que él controla. Lleva al menos 6 meses vendiéndote a los Volkov, quizá más. Eso no es posible, pero la duda se coló en su voz. Thomas ha sido leal desde antes de que yo tomara el mando. Era el consejero de mayor confianza de mi padre, lo que lo convierte en el traidor perfecto. Giré mi portátil para que pudiera ver las pruebas expuestas. Nadie sospecharía de él. Nadie cuestionaría su acceso. Y cuando los Bulov finalmente hagan su jugada, cuando tanto tu familia como los Calera estén demasiado ocupados peleando entre sí como para darse cuenta, él ya se habrá posicionado para negociar la paz, probablemente con un acuerdo de consultoría muy lucrativo. Lucien apoyó las manos en el escritorio y se quedó mirando la pantalla. Lo observé mientras procesaba la información y vi el momento en que la aceptación se apoderó de sus rasgos. ¿Estás seguro de esto? No era una pregunta. Estoy seguro del patrón. Estoy seguro del rastro del dinero. Cerré mi portátil, pero tú eres quien lo conoce. Tú eres quien tiene que decidir si tengo razón. Se quedó callado durante un largo rato. Finalmente sacó su teléfono y hizo una llamada. Grace organiza una reunión. Todos, sala de conferencias, en 1 hora. Hizo una pausa. Sí, incluido Thomas. Terminó la llamada y me miró. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Te he dado información que podría salvar a tu familia. Mantuve la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. O me he convertido en un objetivo si me equivoco. No te equivocas. Rodeó el escritorio y, de repente, estaba tan cerca que podía oler su colonia. Lo que significa que acabas de demostrar que eres más valiosa que la mitad de mi equipo de seguridad y más peligrosa de lo que creía. ¿Ese es un cumplido? Es una advertencia. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con los dedos, como había hecho en el coche la noche anterior. Porque ahora que sé de lo que eres capaz, voy a pedirte que hagas algo que podría costarte la vida. Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Voy a pedirte que asistas a esa reunión. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Voy a pedirte que presentes tus hallazgos a mi círculo más cercano, incluido Thomas.
Y luego voy a observar cómo reacciona cuando se dé cuenta de que una desconocida ha desentrañado 6 meses de cuidadosa planificación en una sola noche. Quieres utilizarme como cebo. Quiero utilizarte como arma. Su pulgar rozó mi labio inferior y sentí un calor en la parte baja del estómago. Pero solo si tú lo decides. Solo si comprendes el riesgo y decides que vale la pena correrlo. Pensé en la mujer que había sido una semana antes, invisible, subestimada, ahogada en deudas y desesperación. Esa mujer habría dicho que no, se habría marchado, habría elegido la seguridad por encima de la importancia. Pero esa mujer había sido besada por un jefe de la mafia en la parte trasera de un coche y le habían dicho que era peligrosa. Esa mujer había pasado toda la noche buscando patrones en los registros financieros y construyendo un caso que podría salvar vidas. Esa mujer ya no existía. Lo haré, dije, pero con una condición. Dime cuál. Cuando esto termine, cuando nos ocupemos de Thomas, me tratarás como a una verdadera socia, no como a una consultora, ni como a alguien a quien proteges. Una socia que tiene voz y voto en las decisiones, que conoce los riesgos antes de asumirlos. Lo miré fijamente a los ojos. No más secretos, no más medias verdades. Si voy a estar en tu mundo, estaré completamente, o no estaré en absoluto. Algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a algo más ardiente, más intenso. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Entonces, explícamelo. Me acerqué, reduciendo la distancia entre nosotros. Muéstrame exactamente lo que significa ser tu compañera. Por un momento, pensé que podría volver a besarme. Su mirada se posó en mi boca y el aire entre nosotros se volvió eléctrico. Pero entonces dio un paso atrás y pude ver el esfuerzo que le supuso. Después de la reunión, su voz era áspera. Cuando hayamos tratado con Thomas y estés a salvo, te lo mostraré todo. Lo prometo. Lo prometo. Se enderezó la corbata y la máscara de control volvió a su sitio. Ahora, vamos a averiguar si tu teoría es correcta. La sala de conferencias era toda de cristal y acero, con unas vistas que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de la gente. Cuando entramos, había 6 hombres sentados alrededor de la mesa. El círculo íntimo de Lucien, cada uno de ellos mirándome con distintos grados de sospecha y curiosidad. Thomas Brennan estaba sentado al otro extremo, con el pelo plateado, distinguido, el tipo de hombre que parecía pertenecer a salas de juntas y clubes de campo. Sonrió cuando me vio, cálido y paternal. Lucien, y esta debe de ser la señorita Caldwell, Thomas Brennan. Extendió la mano sobre la mesa. He oído cosas maravillosas sobre su trabajo en el Carile anoche. Le estreché la mano, notando su firme apretón y su mirada fija. Gracias. Fue una noche muy ajetreada. Me lo imagino, dada la lista de invitados. Se recostó en su silla. Aunque admito que tengo curiosidad por saber por qué le ha pedido que se una a nosotros en esta reunión. Estas discusiones suelen ser solo para la familia. La señorita Caldwell se ha ganado un lugar en esta mesa. Lucien se dirigió a la cabecera de la sala y yo le seguí, preparando mi ordenador portátil. Anoche revisó algunos registros financieros que le proporcionó Bianca Caldera. Registros que revelaban algunos patrones preocupantes. La energía de la sala cambió. Varios hombres se inclinaron hacia adelante. Thomas permaneció completamente inmóvil, pero vi que sus nudillos se ponían ligeramente blancos alrededor de la taza de café. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó uno de los otros hombres. Marco, si recordaba correctamente la breve presentación de Lucien, del tipo que sugiere que alguien de esta organización ha estado pasando información a los Bulov. La voz de Lucien era fría, controlada, alguien con acceso tanto a nuestras operaciones como a la inteligencia de Calera. Alguien que llevaba meses socavando sistemáticamente la alianza. Silencio. Esa es una acusación grave, dijo Thomas con cautela. ¿Tiene pruebas, señorita Caldwell? Lucien me hizo un gesto. Muéstrales lo que has encontrado. Era el momento en el que o bien demostraba mi valía o bien me convertía en un blanco fácil. Abrí el primer archivo. Hace 6 meses, un envío desapareció de las instalaciones del puerto de Newark. La versión oficial era que lo había robado una banda independiente,
pero el momento era demasiado preciso. Sabían exactamente cuándo la seguridad sería menor y qué contenedor atacar. Pasé a la siguiente diapositiva. Hace 4 meses se filtró la ubicación de una reunión de Calera a una familia rival horas antes de lo previsto. Los Calera culparon a la seguridad interna, pero la filtración procedía de una dirección IP que se remonta a un edificio controlado por Vail. Otra diapositiva. Hace 3 meses, ambas familias perdieron personal en lo que parecían incidentes no relacionados. Pero ambos atentados fueron llevados a cabo por contratistas de Volkov y ambos fueron financiados a través de empresas ficticias que conectan con alguien en esta sala. Dejé que eso quedara en el aire por un momento antes de abrir los registros financieros. El rastro del dinero es complicado. Múltiples empresas ficticias, cuentas en el extranjero, transferencias de criptomonedas, pero todo fluye a través de cuentas principales. Las resalté en la pantalla. Cuentas controladas por alguien con autoridad para firmar instrumentos financieros tanto de Vail como de Calera. Alguien en quien se confía lo suficiente como para mover dinero sin activar alarmas. Miré directamente a Thomas. Alguien como tú. La sala estalló, los hombres gritaban, las sillas se arrastraban, todos hablaban a la vez. Thomas se puso de pie, con el rostro enrojecido por la indignación. Esto es absurdo. He servido a esta familia durante 20 años. Siéntese. La voz de Lucian cortó el caos como un cuchillo. Todos ustedes ahora. La sala se quedó en silencio. Todos tristes, excepto Thomas, que permaneció de pie, con las manos apoyadas en la mesa. Señorita Caldwell, dijo Lucian en voz baja, continúe. Saqué la última prueba. La verdadera prueba está en el momento. Cada filtración, cada incidente, cada dato de inteligencia que llegó a los Volkov, todo ocurrió en las 48 horas siguientes a tu acceso a la información, Thomas. Ni antes ni después, exactamente en el intervalo en el que tú podrías haberlo sabido, pero antes de que nadie fuera del círculo más cercano pudiera haberlo difundido. Eso es circunstancial. Es un patrón. Cerré mi portátil, y los patrones no mienten. Has estado traicionando a ambas familias, creando tensión entre las operaciones de Vale y Caldera, mientras posicionabas a los Volkov para llenar el vacío de poder. Probablemente planeabas negociar tú mismo el eventual acuerdo de paz, asegurando tu posición sin importar qué familia saliera ganando. Thomas me miró con una expresión que había pasado de la indignación a algo más frío, algo calculador. Eres buena, dijo finalmente. Mejor de lo que esperaba. ¿Dónde te encontró, Lucian? Ella misma. La mano de Lucian se posó en mi hombro, un gesto de solidaridad que todos los hombres de la sala notaron. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con tu traición? No puedes probar nada de esto. La voz de Thomas se mantuvo firme. Los patrones financieros no son pruebas, son teorías. Y las teorías no se sostienen cuando tienes que explicar a tus socios por qué estás tomando medidas basadas en las conjeturas de un consultor. Tiene razón, dije en voz baja, y sentí que la mano de Lucian se apretaba sobre mi hombro. Las pruebas son sólidas, pero no irrefutables. Cualquier abogado decente podría crear una duda razonable. Thomas sonrió, reivindicado. Exactamente. Así que, a menos que quieras iniciar una guerra civil basada en pruebas circunstanciales, no vamos a basarnos en las pruebas. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de grabación de voz. Vamos a basarnos en una confesión. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Tienes 2 opciones, Thomas. Lucian rodeó la mesa, con pasos deliberados. Opción depredadora número 1. Confiesa aquí y ahora, ante las cámaras. Cuéntanoslo todo. ¿Quiénes son tus contactos? ¿Qué información has vendido? ¿Qué están planeando los Bulov? A cambio, te dejaré marchar. Serás exiliado de Nueva York. Te pondrán en la lista negra de todas las familias de la costa este. Pero vivirás. Y la opción 2. La opción 2. Te entrego a Dario Caldera. La sonrisa de Lucian era afilada y fría. Y le haré saber que tú eres la razón por la que su familia lleva 6 meses perdiendo terreno.
que utilizaste el compromiso de su hija como tapadera mientras socavaba sistemáticamente sus operaciones. Me imagino que será muy creativo a la hora de expresar su descontento. Thomas palideció. No lo harías. Lo haría. Lucian se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Porque traicionaste a mi familia, pusiste a mi gente en peligro y cometiste el error de subestimar a la mujer que está a mi lado. Thomas me miró y vi el momento en que se dio cuenta de que había perdido, de que todos sus cuidadosos planes, todas sus manipulaciones, habían sido desentrañados por alguien a quien había descartado como una simple novia más. Si confieso, dijo lentamente, ¿cómo sé que cumplirás tu palabra de dejarme marchar? Porque, a diferencia de ti, dijo Lucian en voz baja, yo no rompo mis promesas, ni a mi familia ni a mis socios. Su mano encontró la mía y la apretó una vez. Thomas se sentó pesadamente y miró alrededor de la mesa a los hombres que habían sido sus colegas durante años y que ahora lo miraban como si ya estuviera muerto. Está bien, dijo finalmente. Empieza a grabar. Te lo contaré todo. 2 horas más tarde, estaba en la azotea del edificio de Lucian. Mis manos temblaban por la adrenalina y el shock retardado. La confesión de Thomas había sido exhaustiva. Nombres, fechas, estructuras de pago, planes futuros con los que contaban los voluntarios. Cuando terminó, 3 de los hombres de Lucian ya habían empezado a hacer llamadas, cerrar operaciones, mover activos y avisar a sus contactos. El daño que Thomas había causado tardaría meses en repararse por completo, pero al menos ahora sabían a qué se enfrentaban. La puerta de la azotea se abrió. Lucian salió con 2 vasos de whisky en las manos. Lo has hecho bien ahí dentro, me dijo mientras me daba uno. Más que bien, has estado magnífico. Estaba aterrorizado. Di un largo trago sintiendo cómo el alcohol calmaba mis nervios. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si el patrón no se hubiera mantenido? Pero no te equivocaste, y se mantuvo. Se acercó a mí y se colocó junto a la barandilla. Has salvado a ambas familias de una guerra que ni siquiera sabían que se avecinaba. Eso no es poca cosa, Arya. ¿Qué pasará ahora con Thomas? Se marcha de Nueva York esta noche. Mi gente se asegurará de que suba al avión y no vuelva nunca más. Lucian tenía una expresión sombría. Tienes suerte de que yo cumpla mi palabra. Suerte de que tú estuvieras aquí para recordarme que la misericordia tiene su lugar. ¿Y los Bulov? Ellos son un problema para otro día. Se volvió hacia mí. Ahora mismo me interesa más hablar de ti. Mi pulso se aceleró. ¿Qué hay de mí? Hoy has demostrado tu valía no solo ante mí, sino ante todo mi círculo más cercano. Entraste en una sala llena de hombres peligrosos y tomaste el control. Les hiciste escuchar, les hiciste creer. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Fuiste todo lo que te dije que podías ser. Peligrosa, imparable. Bajó la voz. Y lo que dije allí era en serio. Lo de los socios, lo de no romper las promesas. Demuéstramelo. Las palabras salieron sin aliento. Dijiste después de la reunión que me demostrarías lo que significa ser tu compañera. Así que demuéstramelo. Dejó su copa con cuidadosa precisión. ¿Estás segura? Porque una vez que entres de lleno en mi mundo, Arya, no hay vuelta atrás. Verás cosas que no podrás olvidar. Sabrás cosas que no podrás ignorar. Y la gente te verá como mía, lo que te convertirá en un objetivo. Ya soy un objetivo. Me acerqué, reduciendo la distancia entre nosotros. En el momento en que Bianca me dio ese impulso, en el momento en que entré en tu reunión, me volví visible, notable, alguien importante en tu mundo. Siempre has sido importante, pero ahora todo el mundo lo sabe. Dejé mi copa, así que deja de intentar protegerme de las consecuencias de mis propias decisiones. Deja de intentar mantenerme a salvo cuando estar a salvo significa ser invisible. Meo estudió durante un largo momento y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos oscuros. La parte de él que quería controlar, proteger, mantenerme a distancia, luchaba con la parte que quería algo completamente diferente. Finalmente, ganó la parte que deseaba. Me atrajo hacia él y este beso fue diferente al del coche, que había sido apasionado, urgente, nacido de la ira y la revelación. Este fue más lento,
más profundo, una reivindicación que se sentía como una promesa. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería. Me acerqué más. Mis dedos encontraron los botones de su camisa, desesperada por sentir su piel y su calor, y la prueba de que esto era real. Arya. Mi nombre sonó destrozado. Deberíamos... No. Le mordí el labio inferior y él me apretó con más fuerza. No pienses, no elabores estrategias. Solo quédate aquí conmigo. Me empujó hacia la pared de la azotea, presionando mi cuerpo contra la piedra. Su boca se movió de mis labios a mi mandíbula, mi garganta, encontrando el punto debajo de mi oreja que me hizo jadear. No tienes ni idea, murmuró contra mi piel, de lo mucho que he deseado esto, de lo mucho que te he deseado. Entonces tómame. Deslicé mi mano bajo su camisa, encontrando músculos duros y piel cálida. Deja de contenerte. Su mano encontró mi muslo, deslizándose bajo mi falda, y sentí el momento en que su control se desvaneció por completo. Me levantó contra la pared, colocándose entre mis piernas, y yo las envolví alrededor de su cintura sin dudarlo. Era una imprudencia. Estábamos en una azotea donde cualquiera podía vernos. Pero no me importaba. Ya estaba harta de ser cautelosa, harta de ser la mujer que se hacía pequeña para que los demás se sintieran cómodos. Mírame. Su voz era áspera, autoritaria. Cuando lo hice, sus ojos eran casi negros, llenos de deseo. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, serás mía por completo. No solo para aparentar, no solo para evitar una guerra. Mía. ¿Y tú qué eres?, le pregunté, porque si esto es solo posesión, yo soy tuya. Las palabras salieron con fiereza. Absoluta. Como tú quieras, lo que necesites, soy tuya, Arya. Eso es lo que significa la colaboración. Esa confesión destrozó algo en mi pecho. Lo atraje hacia mí y lo besé con todo lo que no podía expresar con palabras. Todo el miedo, la furia y la necesidad desesperada que se habían ido acumulando desde el momento en que él dijo, «Vas a dejarlo en ese restaurante». Sus manos subieron por mis muslos. Su boca volvió a la mía con una intensidad que me dejaba moretones, y pude sentir que ambos nos balanceábamos al borde de algo que lo cambiaría todo. La puerta de la azotea se abrió de golpe. Nos separamos, ambos respirando con dificultad. Marco estaba en la puerta, con una expresión de gran incomodidad. «Jefe, siento interrumpir, pero tenemos un problema. Daario Caldera está aquí. Quiere hablar ahora». Lucian maldijo entre dientes en italiano, me ayudó a ponerme de pie con cuidado y dejó las manos en mi cintura. «Danos 5 minutos». Marco desapareció. Lucian se volvió hacia mí y pude ver el esfuerzo que le costaba recuperar el control. «Esto no ha terminado», dijo. «No». Me alicé la falda, con las manos aún temblorosas. «No lo está. ¿Podrás soportar reunirte con Daario después de todo lo que ha pasado hoy?» Lo pensé. Pensé en el hombre que me miró en la gala como si fuera un problema que había que resolver. Pensé en su hija, que me puso a prueba y decidió que merecía su tiempo. Sí, le abroché la camisa con dedos firmes. «Pero voy a ir como tu compañera Lucian, no como tu asistente, consultora o acompañante. Tiene que verme como alguien importante. Lo hará». Lucian me cogió la mano y se la llevó a los labios. «Porque importas más de lo que crees». Daario Caldera estaba sentado en la oficina de Lucian como si fuera suya, con un vaso de whisky en una mano y Bianca a su lado, con aire tranquilo y sereno. «Lucian, señorita Caldwell». La mirada de Daario se movió entre nosotros, fijándose en nuestros rostros aún sonrojados y nuestro aspecto desaliñado con una sonrisa cómplice. «Espero que no estemos interrumpiendo nada importante. Nada que no pueda terminarse más tarde». Lucian se colocó detrás de su escritorio y yo me senté en la silla junto a él, en posición de igualdad, no al otro lado del escritorio como una solicitante. «¿Qué te trae por aquí, Daario?» «Una propuesta de negocios». Dejo su vaso sobre la mesa. «Parece que tenemos un amigo en común, Thomas Brennan. O más bien, lo teníamos antes de que la señorita Caldwell sacara a la luz sus interesantes negocios paralelos». Se me revolvió el estómago.
¿Sabías que mi hija tiene un instinto excelente para saber en quién confiar información delicada? La sonrisa de Dario se amplió. Cuando te dio ese impulso, lo hizo sabiendo que, si eras tan inteligente como ella sospechaba, encontrarías el patrón que ella ya había notado. Y si no lo eras, bueno, no habría ninguna pérdida real. Teníamos sospechas, dijo Dario, pero ninguna prueba. Tú nos conseguiste una confesión registrada. Eso es algo que ninguno de los dos podría haber hecho sin descubrir nuestras cartas. Bianca me miró a los ojos al otro lado del escritorio, con una expresión indescifrable. Has pasado la prueba, Aria. Enhorabuena. Todo esto era una prueba. La voz de Lucian era peligrosamente tranquila. Llámalo verificación. Dario se recostó en su silla. Durante meses he sospechado que alguien estaba jugando con nuestras dos familias, pero no podía demostrarlo sin levantar sospechas en mi propio bando. Entonces, la desafortunada situación de Nico nos brindó una oportunidad. Me utilizaste. Las palabras salieron sin emoción. Yo te di una ventaja, corrigió Bianca, y tú la utilizaste de forma brillante. Desenmascaraste a un traidor. Demostraste tu valía a la organización de Lucian y te posicionaste como alguien a quien ambas familias deben tomar en serio. Eso no es ser utilizada. Eso es ser estratégica. Tiene razón, dijo Lucian en voz baja. Y ahora nos encontramos en una posición interesante. Ambas familias tienen una deuda con la señorita Caldwell. Ella nos salvó de una guerra en la que nos estábamos metiendo a ciegas. Lo que me lleva a mi propuesta. Dario sacó una carpeta y la deslizó por el escritorio. El compromiso entre Nico y Bianca. Cumplió su propósito, mantuvo la paz durante 2 años, conservó la apariencia de unidad, pero mi hija tiene otras ambiciones y tu sobrino claramente no puede cumplir sus compromisos. Vas a romper el compromiso. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Lo estoy reestructurando. Bianca tomó el relevo. La alianza política entre nuestras familias se mantiene, pero se elimina el requisito del matrimonio. Nico es libre de dedicarse a lo que prefiera y yo soy libre de centrarme en los negocios reales en lugar de hacer de novia guapa. Y a cambio, Lucian, con tono neutro, pero con una tensión palpable, dijo, a cambio, la señorita Caldwell se convertirá en consultora oficial de ambas familias. Dario dio un golpecito a la carpeta. Es evidente que tiene un don para detectar patrones y prevenir desastres. Me gustaría que ese don trabajara a favor de nuestros intereses mutuos y no en contra de ellos. Me quedé mirando la carpeta con la mente a 1000 por hora. ¿Queréis contratarme? Los dos. Queremos invertir en ti, corrigió Bianca. Ayudarte a crear tu propia empresa, especializada en la gestión de eventos de alto riesgo y la consultoría de seguridad. Tendrías clientes de ambas familias, acceso a recursos con los que la mayoría de los organizadores solo podrían soñar y la protección que conlleva ser valiosa para ambas partes. Es una oferta generosa, dijo Lucian con cautela, pero la señorita Caldwell necesitaría tiempo para considerarla. Acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Todos se volvieron para mirarme. Acepto su oferta, repetí, esta vez con más firmeza. Con 3 condiciones. 1. Mantengo la última palabra sobre qué clientes acepto y qué eventos organizo. 2. Nunca se me pedirá que mienta a las fuerzas del orden ni que participe activamente en nada que traspase los límites legales. Y 3. Miré a Lucian. Se respeta mi asociación con Lucian. No soy solo un activo compartido entre familias. Soy su socia en primer lugar y consultora de todos los demás en segundo lugar. Dario levantó las cejas. Atrevida, muy atrevida. Ha estado tomando clases, dijo Bianca con sequedad. Pero había aprobación en sus ojos. Acepto sus condiciones, señorita Caldwell, con una adición por mi parte. Si alguna vez necesita refuerzos en este mundo, llámeme. Las mujeres que se niegan a ser controladas deben mantenerse unidas. Era una rama de olivo que no esperaba. Asentí. De acuerdo. Entonces tenemos un trato. Dario se puso de pie y extendió la mano sobre el escritorio.
Bienvenida al negocio, señorita Caldwell. Intente no delatar a más gente mía como traidores. Haré lo que pueda. Le estreché la mano, sintiendo el cambio en su mirada. Ya no me veía como un problema o un peón, sino como alguien que se había ganado su puesto en la mesa. Después de que se marcharan, me volví hacia Lucian. ¿Acaba de pasar eso? ¿Acabo de aceptar trabajar para ambas familias? Sí. Me atrajo hacia él y yo me dejé llevar. Acabas de convertirte en una de las personas más protegidas y peligrosas de esta ciudad. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Pensé en la mujer que había sido una semana antes y en la mujer que era ahora, en todas las decisiones que me habían llevado hasta esta oficina. A este hombre, a esta vida que estaba eligiendo con los ojos abiertos. Aterrador, lo admití, pero también correcto. Como si finalmente hubiera encontrado lo que se supone que debo hacer. Bien. Me besó la frente, luego la sien, luego la comisura de los labios, porque te necesito, Aria. No solo como consultora o socia en los negocios. Te necesito. Entonces tenme. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Todo mi ser, las partes peligrosas y las partes que aún estoy descubriendo. Tómalo todo, siempre. Su boca volvió a encontrar la mía, esta vez más lentamente. Una promesa en lugar de una reivindicación. Durante todo el tiempo que me dejes. Puede que sea mucho tiempo, le advertí. No soy fácil, hago preguntas, me resisto, te voy a desafiar en todo momento. Bien. Su sonrisa era maliciosa. Si no fuera así me aburriría. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina, un loft reformado en el Soho con ladrillos a la vista y ventanas con vistas a la ciudad. El letrero de la puerta decía Caldwell Strategic Events and Security Consulting. Mis 3 primeros clientes habían sido The Vale y Caldera Associates, pero la noticia se había extendido rápidamente. Ahora tenía una lista de espera de personas que querían a alguien que pudiera detectar los problemas antes de que estallaran, que entendiera la delicada política del poder, que pudiera planificar un evento que pareciera fácil y, al mismo tiempo, evitar desastres. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucian. Cena esta noche. Tengo algo que mostrarte. Sonreí y le respondí. ¿En tu casa o en la mía? ¿En la nuestra? Me quedé mirando la palabra. Llevábamos semanas dando vueltas al tema, sobre hacer oficial mi mudanza del apartamento de mi reina a su casa en Tribeca, sobre lo que significaba ser su pareja en todos los sentidos de la palabra. Horas, respondí. Me gusta cómo suena eso. La puerta se abrió. Patricia entró con los brazos llenos de muestras de telas. Acaban de llegar del lugar donde se celebrará la gala benéfica del alcalde el mes que viene. Aunque, sinceramente, creo que deberíamos reconsiderar por completo la combinación de colores. Enséñame lo que tienes en mente. Me puse manos a la obra y juntos empezamos a rediseñar. Esta era mi vida ahora, peligrosa, complicada, construida sobre decisiones que había tomado con los ojos abiertos en lugar de por desesperación. Pensé en Nico. Había oído por ahí que se había mudado a California. Había empezado a trabajar en los negocios legítimos de su familia, lejos de la presión, lejos de Bianca, lejos del mundo que casi lo había destruido. Esperaba que encontrara la felicidad, la verdadera felicidad, basada en la honestidad en lugar de la compartimentación. Pero no lo extrañaba. No podía extrañar a alguien que había amado la versión de mí que era pequeña, manejable y segura. Lucian amaba la versión de mí que era peligrosa, que hacía preguntas difíciles y tomaba decisiones audaces, y se negaba a ser protegida de la verdad. Y yo lo amaba por ver esa versión y desearla por completo. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Ponte el vestido negro, el del coche. Quiero presumir de ti. Quiero que todos vean que eres mía y que soy el hombre más afortunado de Nueva York. Sonreí sintiendo una cálida sensación en mi pecho. Hace un año era invisible, un potencial desperdiciado, ahogada en deudas, haciéndome más pequeña para que los demás se sintieran más grandes. Ahora me veían, me valoraban. Era peligroso en el mejor sentido posible. La tapa del ataúd se había cerrado aquella noche en el restaurante,
Pero había aprendido que a veces hay que estar enterrado para descubrir de qué estás hecho realmente. Y resultó que yo estaba hecho exactamente de lo que necesitaba este mundo oscuro, hermoso y aterrador. Era Aria Caldwell, socio, consultor, alguien importante, y por fin estaba plenamente vivo. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima Mafia Love Story y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía. Significa mucho más de lo que imaginas.